Minutos al auditor y contador público Vicente Pazmiño, director de Andersen en el Ecuador. Vamos a tratar con él un tema importante, la actualización de la administración del SRI sobre el catastro de las grandes contribuyentes. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paul, Luis, muchas gracias por el espacio. Sí, como mencionas, Paul, es un tema importante porque este no es un tema nuevo, ya es un tema que viene desde el año anterior. Las compañías que son grandes contribuyentes, estamos hablando de 520 compañías, 200 personas naturales, y básicamente esta reforma, que es aplicable desde el 24, es una reforma que afecta directamente al flujo de las compañías, es un anticipo del impuesto a la renta, es decir, la administración me aplica un porcentaje X aplicable a los ingresos que yo genero de manera mensual, y así voy reteniendo este valor hasta el cierre del año. En el 2024, si vemos las estadísticas de la administración, esta autorretención representó aproximadamente 1.800 millones de dólares que pagaron estas compañías, lo que se va a reflejar en su declaración de impuesto a la renta que están próximos a presentar ahora en el mes de abril. Y básicamente este es un impuesto que hay que tener claro que se mantiene en el tiempo. La única forma que esto se modifique, se cambie, es que exista una reforma por parte del Ejecutivo y que sea pues aprobada pues en las distintas instancias a nivel de la Asamblea. Pues, como está previsto, forma parte de los artífices de la ley, no es que a nadie le coge de sorpresa, no es que es arbitrario, es algo que está dentro de los parámetros contables de cualquier empresa. Es correcto, ya las compañías desde el 24, ya diría yo que al cierre del 24 ya tienen esto en su presupuesto. Afectó muy fuertemente al sector exportador porque eran compañías que no estaban sujetas a una retención en sí. Las otras compañías, en principio, te diría, sí estaban sujetas a una retención por parte de sus clientes. La variación que existe aquí es el porcentaje que determina la administración, es decir, ese porcentaje no necesariamente va de la mano con la realidad económica de las compañías. ¿O es el mismo todos los años? No. No. Justamente con esta última resolución que publicó la administración, quita compañías, incluye compañías y modifica en algunos casos estos porcentajes. El tema está en que cuando se publicó este catastro con los porcentajes, se tomó de base obviamente un histórico. Es decir, cuál ha sido el resultado, la actividad de estas compañías en muchos años atrás. La administración también tomó como base cuáles han sido los resultados de los procesos de fiscalización y determinó un porcentaje X. Pero no necesariamente ese porcentaje va de la mano con la realidad económica. Exacto. Porque al final del camino recordemos que hay que sacar una relación de cuánto representa ese impuesto que pagan las compañías al cierre del año respecto al total de ingresos que generan. Y en la práctica, ese porcentaje resulta ser en muchos casos mayor al resultado final que terminan las compañías. Y es por eso que el contribuyente dice que es una competencia desleal. A mitad del tiempo te cogen, como popularmente se dice, de atrás para adelante. ¿Y tienes que pagar? Sí. Como mencionaba, es un tema que va a quedar, está vigente y si no hay una reforma de ley, pues esto no se cambia. A inicios de este año, el 2025, el SRI sacó a 21 empresas, tengo entendido, y incluyó a 21 más, ¿no? Para llegar a ese punto de 520 compañías. ¿Por qué sacaron a esas 21 y colocaron a otras 21? De pronto hubo una crisis, hubo baja economía en estas 21. ¿Y cómo es cuestión de voluntad? Yo quiero hacerme el sapo, no pago. La empresa X está, tú ya no. ¿Cómo hacen ¿Cómo eso? funciona? Mencionaba anteriormente de que existe un análisis por parte de la administración y ese análisis debería ser aterrizado a la realidad económica de cada sector, de cada compañía, de cada contribuyente, y en el caso particular de estas 21 compañías que se excluyen es básicamente porque al momento de hacer este análisis determinaron que efectivamente por algunos motivos no cumplen con el criterio para aplicar esta autorretención. Es decir, ya vuelven al esquema anterior, en donde las compañías clientes les retienen y así pues se va generando el tema del flujo. Ahora, algo importante aquí es, mencionaba de que existe la recaudación de la administración, el 24 fue 1.700 millones de dólares en cuanto a la autorretención.
Pero esto va a tener un efecto en este año 2025 porque así esto constituye crédito tributario para las compañías. Esos mil y pico millones de dólares que fueron en 2024, ¿hubo un crecimiento o a diferencia del 2023? Hubo un crecimiento. Porque hubo una crisis energética. Es correcto, sí hubo un crecimiento. Si uno ve las cifras de la administración a nivel de recaudación, recaudó en el 24 más de 20.000 millones. Ya. Que respecto a la cifra respecto a la recaudación del año anterior significa un crecimiento más o menos del 15%. Un factor importante de ese crecimiento fue, obviamente, todos los impuestos, contribuciones que estuvieron vigentes en el año 2024. Recordemos la contribución de seguridad, para compañías, para bancos, en donde se incluye también este tema de la autorretención. Y definitivamente, siendo un anticipo de impuesto a la renta, si uno ve las cifras respecto al 24 versus el 25, en cuanto a impuesto a la renta, hubo un incremento más o menos del 14% en cuanto a recaudación de ese impuesto a la renta. El punto está en como era una reforma nueva para el 24, todos esos 1.400 millones que menciono significó un flujo directo para la administración, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el 25? Las compañías van a seguir pagando esta autorretención, pero a su vez, al momento que declaren en abril, se van a dar la vuelta, pues, y van a solicitar ese valor, porque en algunos casos decía, existe una desproporción en cuanto al porcentaje de autorretención versus la realidad de las compañías en el pago de ese impuesto. Que siempre se da, ¿verdad? Que siempre se da, pero este año se va a ver esa diferencia, porque las compañías, en el momento que se van a solicitar a la administración, van a solicitar valores importantes, en donde el SRI va a tener que desembolsar, y el efecto va a ser un efecto neutro. Hay que ver los números, pero más o menos va a ser, sí recaudo por autorretención, pero tengo que devolverle a los contribuyentes su devolución de impuestos. Un amigo oyente, es la magia de esto. Sí. Un amigo oyente pregunta, ¿qué son los grandes contribuyentes y por qué son tan importantes para el país? Tú eres un gran contribuyente. Esa es una buena... Más o menos? Yo no sé, yo tengo un contador y pago la mensualidad de cuánto me cobra, pero más allá no sé nada. Yo soy nulo ahí. Sinceramente. Esa es una buena pregunta, porque el tema de los grandes contribuyentes no es un tema que nace con esta reforma de la autorretención, sino que es un tema que viene del año 21, en donde la administración creó un departamento de grandes contribuyentes y en donde seleccionó a estas compañías que por su nivel de ingresos, su nivel de transaccionalidad, son compañías importantes a nivel nacional. Estos grandes contribuyentes representan más del 50% de la recaudación del Ecuador. Entonces, de alguna u otra forma, ser gran contribuyente son compañías que son sujetas a controles por parte de la administración y a través de estos contribuyentes, a su vez, pueden controlar a las demás compañías, clientes, proveedores a nivel de cruces de información, a nivel de requerimientos de información. Entonces, de alguna u otra forma, condensa toda la recaudación en este grupo que representa más del 50%. Según el SRI, en enero del 2025 se registraron 720 grandes contribuyentes, de los cuales 200 son personas naturales y 520 son empresas. 200 personas naturales, que estamos hablando de magnates para ser los grandes contribuyentes. Es correcto, son personas que por su nivel de transacciones, nivel de ingresos, nivel de patrimonio, son varios criterios que tiene la administración. No son públicos, un análisis interno que ellos hacen, determinan a estas 200 personas que no, obviamente por la confidencialidad no podemos saber quiénes son, a diferencia de las compañías que sí sabemos cuáles son esas 500. Por ejemplo, estas 200 personas, sin dar nombres, ¿con cuánto contribuyen? Porque a mí me llama la atención para que sean los grandes contribuyentes personas naturales. ¿Estamos hablando de los millonarios del país o de qué? Estamos hablando de que esas 720 entre 200 personas naturales más 520 contribuyen con el más del 50% de la recaudación del Ecuador. Es mucho dinero. Estamos hablando de cuánto en dinero. La recaudación del Ecuador, para verlo en números, al cierre del año 2024 terminó con más de 20.000 millones versus 2023 que son 17.400 millones, un crecimiento del 15%. Ojalá es importante en esa lista, Paul. Es importante. ¿Cómo funciona el mecanismo de la recaudación o autorrecaudación? A ver, las compañías, ya en vez de que me retengan a mí como mis clientes, normalmente mis clientes, en el momento que yo emito mis transacciones, mis ventas, ellos me retienen. Eso es lo que sucedía normal si es que no soy gran contribuyente. Si soy gran contribuyente, yo mismo aplico mi retención. ¿Con base en qué? Con base en los ingresos que yo genere durante el mes. Ingresos que estén grabados impuesto a la renta.
Entonces yo mismo me emito mi retención, yo mismo sobre esa base calculo el porcentaje que me establece la misma resolución de la administración, me doy la vuelta y liquido esa retención mediante la declaración. Ya a estas alturas es complicado sacarse la vuelta, ¿no? Sí, todo definitivamente. En el ámbito contable todo es deducible. Sí, ahora, va a llegar un momento en que esos porcentajes se tengan que ajustar a la realidad económica de los sectores y la realidad económica de las compañías. ¿Y quién es el patito feo que le va a tocar hacer eso? Eso debería hacerlo la administración tributaria, de acuerdo a los análisis que menciono. Pero nadie quiere meterse en el ámbito político en eso, ¿verdad? Sí, es un tema, sabemos que hoy en día el tema de la recaudación es importante para el Ecuador, más aún cuando no hay flujo suficiente para cubrir ciertas obligaciones que tiene el gobierno. El gobierno más bien está tratando de conseguir financiamiento por parte del fondo, y uno de los requisitos del fondo justamente es revisar este tema impositivo, revisar el tema del IVA, revisar el tema de la recaudación, revisar los beneficios fiscales a los cuales las compañías, personas naturales acceden hoy por hoy y que está en la ley. Lo que va a originar seguramente en este año, y ya lo ha mencionado el presidente, una reforma tributaria pues que hay que ver qué tiene. O sea, ya nos incrementaron el año pasado el IVA, ya tenemos este nuevo mecanismo de la autorretención, hubo contribuciones que significó flujo para el Estado. Bueno, ¿por dónde va a ir este año esa reforma tributaria? No creo que sea agresiva, porque no es tiempo precisamente de generar conflictos políticos, ¿no? Este gobierno quiere volver a reelegirse, quiere volver a empezar una administración. No creo que... No, por lo general los gobiernos no se van con todo en esto. En este momento no, Luis, pero hay que ver qué pasa en abril. Pero ahí en adelante te digo que es un tema a revisar por parte del gobierno que quede, ¿no? Ya sea Noboa, ya sea el gobierno que quede, pero es un tema a revisar en los próximos meses. ¿Las personas naturales y los grandes contribuyentes pueden evadir estas autorretenciones o no? ¿O cómo se controla? Ya. Porque de pronto un año entrego, me invento, 5 millones y el otro año entrego o la autorretención es 4 millones. Me invento como cifra. Sí. Pero hay una diferencia que tú dices, ¿qué pasó? Sí. ¿Sí se controla eso? Sí se controla. La administración ya tiene cruces de información automáticos, ya tiene identificado estas 200 personas y estas 520 compañías, y automáticamente quizás el control no sea de manera mensual, pero sí existe un control cada cierto tiempo que le permite a la administración pedir información y confirmar que la base que estás reportando y el impuesto que estás pagando sea efectivamente el que corresponde a los ingresos. Normalmente esta es una información que la ves cuando presentas tu declaración de IVA. Cuando presentas tu declaración de IVA, presentas todo lo que has facturado en el mes. Y fácilmente ahí puedes hacer un cruce y decir, ok, si tu base de ingresos es 1 millón, sobre el millón tuviste que aplicar el porcentaje que le corresponde de acuerdo a la resolución. Y no hay cómo evadir el IVA, o sea, hay que declarar. Por supuesto, no. Entonces, no es que por ahí nos estafan, no es que nos afectan por el ojo tuerto, no. Así es, no. Eso es claro. Es claro, así es. O sea, por parte de la administración, el control es, te diría yo, todos los meses hay un control, un cruce, y es fácil identificarlo. Y obviamente la sanción por el no pago de esta retención es una sanción importante, porque está en la norma, equivale al 100% de una multa adicional. O sea, si yo tengo que pagar en retención $100,000, equivale al 100%, es decir, tendría que pagar $200,000 más los intereses que correspondan hasta la fecha. Y se puede llegar a la instancia de la cárcel. Si inclusive, así es, por valores retenidos y no pagados. Hay que pagar ¿Qué grandes contribuyentes aportan con más liquidez en 2025? Nos están preguntando. Dando un nombre de una empresa. Por ejemplo, ¿cuáles son estas empresas? A ver, no tengo a la mano el listado, pero están compañías como La Favorita, Supermaxi, Rosado, son muchas y de distintos sectores. Ahí inclusive está el sector exportador, que es un sector que dinamiza la economía. Todas las compañías camaroneras, las más grandes, están en ese listado, por ejemplo. Las compañías de balanceado están en ese listado. Entonces, compañías que aportan definitivamente con una gran cantidad de impuestos hacia el Estado. Qué bueno saber que estamos en ese nivel, ¿no? O sea, ya no somos el paisito que depende de la buena voluntad de fulano o perenceo, sino que aquí se paga impuestos. ¿Esto de autorretención desde cuándo nació? Esto fue una reforma del 23 aplicable para el año 2024, a partir de enero de 2024. Es una reforma que la promulgó, la incentivó el presidente Noboa,
justamente junto con los otros temas de las contribuciones. No es que fue algo particular, sino que incluyó algún sinnúmero de reformas. Y esto tiene como propósito principal el tema de la recaudación. ¿Y al empresario le perjudica? Por supuesto, es un tema del flujo, mencionaba al inicio. Exportador, por ejemplo, el sector exportador, por ejemplo, no estaba acostumbrado a pagar una retención, porque todo lo que yo exporto está grabado con tarifa 0% de IVA, que esto es una exportación, y aparte no es sujeto a retención por parte de mi cliente del exterior. Ahora me incluyen un porcentaje donde yo me tengo que autorretener y pagar ese valor. Y ese dinero es para, supuestamente, obra social. Eso fue, sí, eso básicamente era para, recordemos que el año pasado tenemos un tema de seguridad, correcto. Todos estos impuestos fueron creados con ese propósito principal, ¿sí? Pero al final del camino sabemos pues que... ¿Y se va a mantener? Y se va a mantener, sí, como decía, es una reforma que se mantiene en el tiempo, no es que haya una disposición transitoria que me diga va a durar 1 año, 2 años, 3 años, es una reforma que queda vigente de aquí en adelante. Y ahora, como fue el 2023, ¿todas han cumplido o cree que de pronto no? Es que tiene que cumplir. En principio te diría que el 24 todas han cumplido. Y lo que van a hacer es, en el mes de abril, cuando presenten su declaración, van a darse la vuelta al SRI y decirle, sí, yo cumplí, pagué, pero mira, el resultado de mi ejercicio resulta ser que tengo un saldo a favor que tengo que solicitarte producto de estas autorretenciones que me ofician de manera mensual. Y nadie lo aproveche, exacto, todo el mundo va a estar detrás. Estuvimos conversando con el especialista, auditor y contador público Vicente Pazmiño, director de Andersen, acá en Ecuador, sobre este tema importante, la actualización de la administración sobre el catastro de grandes contribuyentes. Nosotros como país, en cultura tributaria, hemos... mejorado bastante, nos hemos ya posesionado dentro de ese contexto que no había, por ejemplo, cuando hablábamos recién de SRI hace 20 años, era extraño, eran los enemigos, eran los bichos feos de la realidad nacional, porque venían a sacarnos la plata. Ya creo que hemos superado muchísimo eso, ¿verdad? Sí, yo creo que la facturación electrónica ayudó muchísimo con la implementación desde el 2012, y hoy por hoy ya todo, te diría yo, el 99% ya es electrónico. Eso hace la tarea más fácil a la administración en cuanto al control, pero definitivamente hay muchas cosas todavía que mejorar, obviamente, pero la trazabilidad de repente, ¿verdad? Sí, sí, la trazabilidad, yo te diría más bien ahora el enfoque de la administración no está tanto en controlar que el comprobante, que la retención, que el medio de pago, eso ya es un tema superado y las compañías, las personas los tienen súper claro. Más bien el vuelco hacia ahora es validar el tema de si las transacciones con partes relacionadas cumplen con el principio de plena competencia, si es que efectivamente las transacciones que yo tengo entre independientes y terceros en cuanto a servicios principalmente cumplen con todos los requisitos para de formalidad, de esencia económica de las transacciones, porque en el caso de bienes es muy sencillo verlo porque yo te vendo este celular y ahí está. En el caso del servicio, por ejemplo, nosotros es más difícil, porque obviamente yo presto un servicio y cómo yo demuestro que he prestado un servicio. Entonces, hacia allá, hoy por hoy el control va dirigido en ese sentido y hacia allá va la administración, el tema de precios de transferencia. Y en buena hora, y benditos aquellos que implementaron el sistema electrónico, que fue lo que el paso digital que necesitábamos para empezar a transparentar el manejo contable de nuestra realidad. Es correcto. Ahora, estamos atrasados respecto a otros países, ¿no? Chile, Perú ya están un poquito más avanzados, ya las evoluciones son automáticas en esos países, yo no tengo que ir a presentar nada a la administración, sino que automáticamente mi declaración está lista en el mes que corresponda y si es que tengo un saldo a favor me lo devuelve la administración. Qué chévere. Y de ahí viene el control posterior ya por parte del ente de control. No, acá tenemos que estar buscando todavía al contador amigo, que por 30 horas que nos da el favor. Gracias, estimado, por estar con nosotros acá en la WQ Radio. Si de pronto hay otro tema importante para tratar, lo vamos a estar llamando para que sea parte de la cabina. Muchas gracias, Paul Luis. Un gusto. Ok. Son exactamente las 8:57. Sí, Paul, una